Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Les decía que hoy vamos a ver un poco sobre cómo la violencia digital ha afectado al ámbito de lo político, y en ese sentido vamos a revisar un informe que se publica por la página luchadoras.mx, que es una página que, o sea, es una asociación que ha seguido muchísimo, ha dado seguimiento, ¿no?, a todo lo que se relaciona con violencia de género y principalmente en el ámbito de lo político, y tiene un informe relacionado con la violencia política no digital. Esta página hace alusión al espacio digital y a cómo se ha hecho uso de este espacio digital en procesos democráticos. Hay un estudio que es sobre cómo se vino aumentando, ¿no?, el uso del espacio digital durante la pandemia en México. Este informe de Luchadoras hace alusión a este otro estudio para ponernos de frente con lo que nos decíamos ayer, ¿no?, cómo ha venido aumentando exponencialmente el uso del espacio digital, pero no solamente en el ámbito de lo social, en el ámbito educativo o para informarnos, sino también para informarnos en materia política electoral. La página Luchadoras remite a este estudio que es realizado sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México para el año 2021. Y lo que nos dice es que durante pandemia, pues esa es una cuestión que todos intuimos, ¿no?, o conocemos, hubo un aumento en cuanto a los usuarios de Internet de alrededor de 5% con relación a los años anteriores. Desde luego, como consecuencia de la pandemia, se observa que hay ese mayor crecimiento, el mayor crecimiento en los últimos 5 años. Nos dice que en relación al uso de Internet, este estudio sobre los hábitos de los usuarios en México nos dice que la oferta comercial de los operadores, que incluye el acceso ilimitado, ¿no?, a redes sociales, ha incentivado el uso de las mismas, y así los usuarios que cuentan con redes sociales son atraídos por esta dinámica de flujo de información, encontrando que las personas se informan de las noticias a través de Internet. Y este informe se reveló que 6 de cada 10 personas que habían sido encuestadas consideraban que Internet los acerca a los procesos democráticos en México, y un 92% afirmaba que se informaría sobre el proceso electoral a través de este medio, ¿no? Es el medio que está sirviendo, ¿no?, como plataforma para informarnos también de los asuntos político-electorales. Es una cuestión bastante sabida, ¿no?, de que Internet ahora juega este importante papel. También nos dice cuántas veces los usuarios hacen uso de Internet. Casi todos los días de la semana es el promedio de usuarios de las redes. Ya les decía que las redes han tenido un alto impacto en la materia electoral, y así lo demostró, por ejemplo, el famoso caso de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2016, en donde sabemos que se utilizó la información de millones de perfiles de Facebook para trazar las preferencias de las y los votantes y así poder dirigir las campañas electorales. Incluso Freedom House tiene un informe bastante interesante en relación a este binomio elecciones y redes sociales. Esto quiere decir que todo lo que se propague a través de las redes sociales va a tener también un alto impacto en el electorado. Entonces, el informe de Luchadoras, este informe que les digo que es sobre la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral, se refiere al proceso electoral del año 2018. No ha habido un informe sobre el más reciente proceso federal. En este informe, en este estudio que lleva a cabo Luchadoras, parte, ¿no?, de esta base diciendo hay un mayor número de usuarios en las redes. Los usuarios en las redes, fíjense, 6 de cada 10 personas
que fueron entrevistadas manifestaron que se iban a acercar al proceso democrático a través de Internet, con lo cual todo lo que se difunda por ese medio va a tener un impacto en la preferencia de las y los votantes. Entonces, el informe de luchadoras nos dice que durante el proceso electoral del año 2018, se entiende que en el 2021-22 la cifra aumenta, ¿no? Pero todavía no contamos con un estudio en profundidad sobre el tema. Este es del 2018 y nos dice que se registraron al menos 85 agresiones asociadas a las tecnologías contra 62 candidatas. Claro, lo que recoge este informe de luchadoras con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata es precisamente aquellos casos que fueron denunciados públicamente por un medio de circulación nacional, local o a través de las instancias competentes, con lo cual las cifras son mayores, porque estos 85 agresiones asociadas a las tecnologías se refieren solamente a aquellos casos que fueron denunciados públicamente. Nos dice este informe de luchadoras que los tipos más frecuentes de agresiones que se encontraron durante este proceso electoral fueron las expresiones discriminatorias. Nos dice que estas expresiones discriminatorias alcanzaron pues el 47% de los casos, seguido de las amenazas en un 23% de los casos. Luego hablaba de campañas de desprestigio y por debajo encontrábamos otras conductas como el robo de identidad, la difusión de imágenes íntimas o el acoso. La mayor parte de estos ataques se los llevaron las expresiones discriminatorias. Esas expresiones discriminatorias, como se establece en este informe, son una manifestación de un tipo de violencia al que hemos ido atendiendo con mayor frecuencia en los últimos años, cuando se habla de violencia política, que es aquella violencia que se denomina simbólica, ¿no? Sabemos que la violencia política puede darse a través de distintos medios o por distintas formas, ¿no? La violencia política puede ser una violencia psicológica, puede ser una violencia física, puede ser sexual, económica, patrimonial, pero también puede ser una violencia simbólica. Y como su nombre lo indica, la violencia simbólica es aquella que actúa a través de símbolos, de representaciones, que lo que transmite son prejuicios arraigados en nuestra sociedad en materia de género y que tienden a negar la capacidad de la mujer para estar en lo público. Entonces, a esto se refiere precisamente estas expresiones discriminatorias, a violencia simbólica, a mensajes, a símbolos que muchas veces no de manera directa, sino de manera indirecta, lo que intentan transmitir es pues la falta de capacidad, de idoneidad para la mujer o de la mujer para estar en lo público. Son quizá de los tipos de violencia más perjudiciales y más comunes que nos encontramos en el ámbito de la violencia política por razón de género. Nos dice en este informe de luchadoras que las principales vías a través de las cuales se cometieron esas agresiones fueron WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook y Twitter, ¿no? Fueron las principales vías digitales a partir de las cuales se cometieron estas agresiones. Hicieron incluso un estudio diferenciado de cómo se daban las agresiones en cada una de las plataformas y nos decían que, por ejemplo, en Facebook predominaban las amenazas, el desprestigio o la suplantación de identidad. En Twitter, YouTube, incluso en Instagram, las expresiones discriminatorias, principalmente en Twitter, ¿no? Que es donde vemos más aún estos mensajes simbólicos que intentan denigrar, menoscabar o apartar a las personas del ejercicio de sus derechos político-electorales.
Con relación al perfil de las candidatas agredidas, nos dice que la mayor parte de las candidatas disputaban un cargo a nivel local, ¿no? Alcaldía, diputación local, pues constituyeron el núcleo más duro de las candidatas afectadas por esta violencia digital, y luego encontrábamos diputaciones federales, senadurías y gubernaturas. Entonces habría que analizar a profundidad por qué en el ámbito de lo local, cuando hablamos de alcaldías o diputaciones locales, donde se manifiesta, ¿no?, una mayor tendencia a llevar a cabo estos tipos de ataques que buscan pues invisibilizar a las mujeres en lo público. Ahora, con relación al perfil que realizaba la agresión, pues nos dice que en el 54% de los casos la agresión provino de una persona desconocida, ¿no? En la mayor parte de los casos se hacía, como lo señalábamos el día de ayer, desde el anonimato. Ahora, cuando se habla de usuarios conocidos, entonces se hizo un desglose y nos decía que los principales agresores eran usuarios de redes sociales, y luego lo seguían integrantes de los partidos políticos. Señalaron que dentro de estos ataques que se recibieron durante el proceso electoral del año 2018, las dos tendencias que encontraban como más preocupantes y que pudieron identificar a partir de este estudio fue, por un lado, la existencia de una cadena de agresiones, y por el otro, la existencia de ataques organizados, ¿no?, que es lo que se demostró que se llevó a cabo en ese proceso electoral, ¿no? Decía, hay dos tendencias preocupantes de esta violencia que se lleva a cabo a través de las plataformas. Por un lado, la cadena de agresiones, que incluyen muchas de las formas de violencia que veíamos ayer, y por el otro lado, los ataques organizados. En cuanto a la cadena de agresiones, lo que nos dice este informe de Luchadoras es que se trata de un patrón que se caracteriza por varios casos registrados como una articulación de agresiones que se habilitan entre sí, ¿no? Son varios casos que se van articulando y que hacen complejos o profundizan, ¿no?, el daño que se hace a las víctimas de los mismos. Identificó en esta cadena de agresiones que se llevaron a cabo en el año 2018 distintas situaciones que se entrelazaban. La primera de ellas, a la que hacíamos mención ayer, es lo que se denomina como doxeo, ¿no? Que dijimos que este doxeo era la investigación y la obtención de información de índole personal sobre la candidata, ¿no? Prácticamente el robo o la sustracción, ¿no?, de esta información de la candidata, investigarla, obtener esta información para luego manipular esa información, ¿no?, que sería la segunda fase. Lo primero es extraer la información de la candidata, luego manipular la información, ¿a través de qué? Pues elaborando fotomontajes, videos, o incluso agregando información falsa, construida de forma tal que parezca información real, con la intención de hacerlo público, ¿no? Entonces, extraen información y luego tergiversan, manipulan esta información con el objeto, en esta cadena de agresiones, de generar un desprestigio, ¿no?, de poner en circulación en el espacio digital el material creado. Cuando se trata de Twitter, lo que nos dice Luchadoras es que una vez que se pone en circulación este material digital, este material creado en el espacio de lo digital, muchas veces va acompañado en un primer momento de hashtag inofensivos, y luego se van mutando a hashtags. Vamos a ver que hubo un caso mencionado en 2018 más ofensivos, ¿no? Con la intención de desprestigiar, ¿no? Entonces, este material se circula luego acompañado de un hashtag,
Y a esto se le suma las expresiones discriminatorias. Esas expresiones discriminatorias pues son los insultos, las agresiones, en este caso las candidatas reciben por parte de usuarios y usuarias de las redes sociales en respuesta a la información que se ha puesto en línea. Entonces, esta cadena de agresiones revela de inicio pues un entramado, ¿no? Un engranaje con una intención explícita de hacer uso de las tecnologías como una herramienta de ataque. Es una cadena de agresiones porque desde luego detrás del doxeo, de la manipulación de información, de la puesta en movimiento, pues hay una inversión de tiempo y hay una inversión de esfuerzo para llevar a cabo una actuación de desprestigio. Ahora, una de las características de este tipo de violencia, de este tipo de agresiones, de este tipo de violencia es que a pesar de que se retire este material falso, no se manipula la información, a pesar de que se retire este material, es posible que el mismo quede guardado, quede replicado en múltiples sitios, pues porque cuando los ponemos en las redes sociales hay una cadena de viralización y esto hace difícil controlar el flujo de la información y como lo decíamos ayer, esto se convierte en una forma de revictimizar, ¿no?, a la mujer agredida. Hubo algunos casos en este proceso electoral al que este informe de luchadoras hace alusión como una cadena de agresiones. Uno de estos casos que se señalan en este informe fue el caso de una candidata por Movimiento Naranja Presidencia Municipal en uno de los estados de México. A esta candidata le hacen una cadena de agresiones, manipulan completamente la información, incluso hacen uso de fake news, o sea, de una información falsa, para crear un desprestigio en su contra, que vamos a ver que por razón de género le afecta de manera desproporcionada a que si ese desprestigio se hubiese hecho en contra de un candidato hombre. Es más, crean un hashtag, Lady Movimiento Naranja, nos dice en este informe, y que hasta el momento, ¿no?, nos dice el informe, circula todavía el hashtag en las redes sociales. No, incluso a día de hoy no se ha podido dar de baja todo ese flujo de información tergiversada y agresiva que se difundió en contra de esta candidata, ¿no? Incluso búsquedas en internet nos siguen arrojando resultados con videos e imágenes que afectan y revictimizan a esta persona. El día que se presenta esta mujer como precandidata para pues presidir un municipio en México, por ese partido Movimiento Naranja, comienza a circular, el día que ella presenta, ¿no?, su registro como precandidata, comienza a circular un video a través de las redes sociales en los que aparece una mujer bailando, es una bailarina nudista, aparece una mujer bailando en ropa interior y haciendo un striptease con la canción de Movimiento Naranja. Entonces ahí es donde comienzan a decir que esta candidata, porque esta mujer es la candidata a la presidencia municipal en tal lugar. El video se difunde incluso junto con fotografías de la precandidata y mensajes que le atribuían, ¿no?, ser bailarina nudista, y también luego surge el hashtag que pues, la unía, ¿no?, con el partido político y con el desprestigio que se quería montar. Esta mujer luego aparece en una rueda de prensa señalando que no es ella la que está en este video, es más, luego se descubre que es una bailarina brasileña que tiene un parecido amplio con la candidata, pues tiene un parecido con la candidata, que habían utilizado pues la imagen de esta mujer que circulaba en las redes sociales para afectar políticamente a esta otra. Entonces, a pesar de que la candidata levanta una denuncia ante las autoridades, el daño ya estaba hecho, ¿no?
fue un daño continuado, incluso el daño trascendió a la campaña en notas de prensa, en tweets que difundieron la imagen sexualizada de esta mujer. Y él les decía que incluso meses después, pues en internet, las búsquedas arrojaban con el hashtag, pues el resultado de estos videos y de estas imágenes, e incluso se dice que las imágenes se utilizaron en páginas pornográficas, aunque no era la imagen de la candidata, sí se difundía, ¿no? Esta información manipulada y se decía que era ella. ¿Afecta esto en mayor medida a una mujer que lo que afectaría a un hombre? Pues sí, yo me acuerdo del caso de Albert Rivera en España. Él fue un candidato muy, bueno, bastante joven de un partido nuevo que surgió en su momento en España, de Ciudadanos. Este hombre llevaba como su foto de campaña una foto desnuda. O sea, estaba desnudo en su campaña y esta era la imagen que transmitía. Entonces, creo que él se dedica un poco a la natación, es un hombre que quería vender esa imagen. Pero claro, en algún momento hubo algunas personas que decían, pues impresionaban a ver un cartel de un candidato desnudo, ¿no? Una imagen, ¿no? De un candidato desnudo, pero esto no se hipersexualizó, ¿no? Lo más que se podía llegar a decir era que tan bien o que tan mal estaba el candidato, pero si esto lo hubiese hecho una mujer, desde luego que el efecto pues, habría sido de una proporción distinta a lo que en su momento hizo Albert Rivera. Él, con su consentimiento, llevó a cabo esta campaña política. En este caso de esta mujer, pues le siembran esta campaña política precisamente porque sabían que si esto se hace frente a una mujer, lo que le va a generar, en lugar de lo que le estaba generando a Albert Rivera, que era un efecto positivo, a la mujer le genera un efecto de desprestigio. Entonces, este fue uno de los casos que dice Luchadora. Aquí está claro cómo se llevó a cabo, ¿no? Esta cadena de agresiones. Se sacan fotografías de las plataformas, ¿no? De las redes sociales de la candidata, se extrae un video de una bailarina brasileña que tiene cierto parecido con la candidata, hace un striptease con la canción del partido político que identifica el partido político y ahí comienza la cadena de desprestigio, de agresiones, con el resultado de expresiones discriminatorias por parte de las y los usuarios en las redes sociales. Otro caso al que se refiere dentro de esta cadena de agresiones fue el de una candidata en Puebla, el estado de Puebla, para Diputación Federal. Y aquí dice que también se puso en circulación un video en el que supuestamente la candidata sostenía en una de sus manos un seno de plástico y se decía ofendida por el hecho de que determinadas mujeres amamantaran en un parque. Y aquí también, pues, acompañaban este mensaje, ¿no? De la candidata con un seno de plástico diciendo que era como una especie de parodia, ¿no? Y decía que ella se sentía ofendida de ver a mujeres amamantando en los parques públicos. Hicieron un hashtag también un poco ofensivo y comenzaron a desencadenar una serie de expresiones discriminatorias. La candidata tuvo que defenderse y alegó que efectivamente ella había grabado ese video, pero ese video lo había grabado como una parodia, pues en algún momento ella había sido comediante. Unos años atrás ella se había dedicado a esto y que entonces lo que se había hecho era pues publicar el video fuera del contexto en el cual ella lo había grabado. Claro, comenzaron todos estos ataques en contra de la candidata, el hashtag tuvo un gran movimiento y en plena campaña comenzaron a circular otro video también en donde decían que la candidata aparecía quitándose la blusa cerca de un chorro de agua con el mensaje de que esta mujer, esta candidata, pues había grabado un video pornográfico. Entonces,
Esto desde luego va a tener o tuvo un impacto dentro de su campaña de desprestigio, de menosprecio, con la finalidad de restringir o excluir el acceso de esta mujer a sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones. Entonces esto nos dice, luchadoras, que es un ejemplo de cómo se van fraguando toda esta serie de actos con la intención directa de causar un desprestigio, ¿no? En la actividad política de determinadas mujeres. Luego nos dice que además de esto existen los ataques organizados. Ella dice, lo que nos dice el informe, de ella se nos dice de este informe de luchadoras, son las dos cuestiones más preocupantes. Primero, que hay un esfuerzo, ¿no? Un tiempo, un esfuerzo invertido para crear estas campañas de desprestigio, un ataque, una serie de actos que se concatenan unos con otros para alcanzar este fin, y luego encontramos que hay ataques organizados. Nos ponían en el año 2018 un caso que fue emblemático en materia de violencia política de género, violencia política y violencia política de género, porque hubo de todo en este caso, y además de esto hubo violencia digital. O sea, creo que uno de los casos más particulares en los que hemos atendido en relación con la violencia en el ámbito de lo político. Y es el caso de María Rojo, que fue pues una actriz mexicana que fue en su momento candidata en la demarcación de Coyoacán, ¿no? Fue candidata en la demarcación de Coyoacán. Recordemos que esta mujer sufrió una serie de violencia, ¿no? Agresiones, amenazas incluso de muerte, e incluso esta mujer fue acusada hasta de asesina, ¿no? Entonces, si se acuerdan, dentro de ese proceso para la campaña electoral en esta demarcación de Coyoacán, pues un grupo de personas se apostaron fuera de la casa de María Rojo con pancartas diciéndole que era una asesina, que había matado a una viejita, que se ve que la señora iba caminando en algún momento por alguna de las calles de Ciudad de México. No sé si en ese momento ya era Ciudad de México, cuando María Rojo había ejercido un cargo político anterior. Había un bache, la señora pues se tropezó, y producto de esa caída pues le siguió la muerte. Entonces decían, es asesina, pues, robó dinero de las arcas públicas, esto es violencia política, porque claro, no tenía una connotación de género. Tener a personas apostadas frente a nuestros domicilios también es violencia política, ¿no? Además la amenazaban. Luego hubo también, así lo determinó Sala Regional Ciudad de México, Sala Superior, lo convalida. Hubo también violencia política por razón de género. Ya es distinto, aquí hay un elemento que se dirige en contra de la mujer por ser mujer, y se decía que ella estaba en lo político porque era la amante de determinado personaje público también muy relevante en su momento aquí en México. Decía que hacía alusión, ¿no?, a esa cuestión de género. Decía, no, ella no está en la política porque tiene capacidad para estar en lo político, sino porque es la amante de, y por eso es que ha ocupado determinados puestos públicos. Luego decían, y además de esto es una persona sin moral, sin valores, porque en su momento, cuando fue actriz, hizo una serie de escenas de desnudos, y así como se desnudaba en estas escenas, va a desnudar las arcas públicas. No es un buen ejemplo para las familias mexicanas, X, Y, Z, y esto también se consideró que era violencia por razón de género, ¿no?, porque afectaba directamente a la mujer, se dirigía en contra de ella por ser mujer, y la colocaba en un plano de desigualdad con el resto de candidatos que competían en esta contienda electoral. Además de esto, hubo violencia digital. Recuerden que este caso también es muy importante en México, porque es el primer caso en el cual el Tribunal Electoral declara la nulidad de una elección por violencia política contra la mujer por razón de género, como violación, o sea, una violencia que tiene su núcleo en violación de principios constitucionales, entre otros el principio de la igualdad, el principio de no discriminación.
No obstante, quien declara por primera vez que una elección, fíjese, es una sentencia a hito, ¿no? Una elección va a ser nula por un ambiente hostil en contra de una candidata por ser mujer, fue Sala Ciudad de México. No obstante, el candidato, ¿no?, al quien le perjudica esa declaración de nulidad, que es el que había ganado esta contienda electoral, impugna esa nulidad ante Sala Superior y Sala Superior lo revierte. Y está la sentencia de Sala Superior donde se dice si hubo violencia política, en general hubo violencia política, también hubo violencia política por razón de género, pero no fueron actos generalizados, dice. Es una sentencia bastante discutible, yo entiendo la de Sala Superior, porque luego dice, se repartieron calcomanías en determinadas avenidas de la delegación de Coyoacán, pero no sabemos cuántas. Se repartieron póster con todas estas mensajes denigrantes contra la candidata, pero pues no sabemos cuántas personas los recibieron y quién cambió su voto a partir de recibir esta información. Hubo incluso un programa en radio el día del proceso electoral denigrando a la candidata, pero pues no se sabe cuántas personas atendieron este programa. Circularon unos videos en Facebook, pero pues no sabemos cuántas veces se reprodujo. Al final, Sala Superior decía, ok, sí, está toda esta información, hay pruebas indirectas que acreditan que hubo esta violencia política, pero no hay una prueba directa que nos acredite cómo la violencia política por razón de género tuvo un impacto al momento de la votación del electorado. Claro, esa prueba es una prueba imposible prácticamente de conseguir, ¿no? Menos que nos metamos en la mente de cada votante para saber a quién influyó más o menos esa información. Ahora, el punto esencial de esa sentencia, de esa decisión que revierte la nulidad, es que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar era mayor a un 11%. Ese es el punto objetivo, ¿no? Donde dicen, no fue determinante. No podemos saber cuánta gente cambió el voto, pero podemos saber que no fue determinante en tanto la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar fue mayor de un 11%, 11.11%. Además de esto, decía Sala Superior, pues tampoco sabemos, porque como les decía ayer, esta violencia opera desde la clandestinidad y desde la cobardía. Pues decía, no sabemos quién cometió esa violencia. Entonces, no sabemos si fue el candidato del partido ganador, no sabemos si fue algún partido de la coalición por la que movía este candidato, sus simpatizantes, militantes o una persona ajena. No lo podemos determinar. Por eso es que revierte la declaración de nulidad, pero como les digo, fue un caso muy emblemático que marca la pauta para que en el reciente proceso electoral sí se declarara ya y se confirmara por Sala Superior la nulidad de elección por violencia política que fue en el municipio de Iliatenco, Guerrero. Y ahí en esta nueva sentencia, Sala Superior, yo creo que mejora mucho la argumentación que había hecho en esta sentencia de María Rojo. Pero bueno, esta mujer fue sujeto de un ataque organizado, ¿no? Además de esta violencia política y de la violencia política por razón de género, son dos supuestos distintos, uno no es más importante que el otro. Los hombres también sufren violencia en la política, pero no por ser hombres, ¿no? Entonces, por eso se hace la diferencia. Hay una violencia política que pueden sufrir candidatas y candidatos, funcionarias, funcionarios, hombres, mujeres, y hay otra violencia que solo se dirige en contra de las mujeres por ser mujeres. No es que una sea más importante que la otra, pero sí tiene distintos efectos, ¿no? En el caso de la violencia por razón de género hay un tratamiento distinto, ¿no? Ahora se dice el dicho de la mujer, si va acompañado de algunos indicios, si no hay una prueba en contra, va a tener un mayor peso, ¿no? Hay una reversión de la carga de la prueba, se tiene que actuar con un enfoque diferente para conocer estos casos. Entonces hay forma de tratarlos distintas, pero no significa que uno sea más importante que la otra. Además de esta violencia, sufre una violencia no digital,
Se comienzan a analizar una serie de hashtags que se posicionaron, ¿no? Una serie de tweets incluso que se posicionaron en Twitter en contra de esta candidata, ¿no? Principalmente esta candidata fue atacada en Facebook y en Twitter. Lo que nos dice es que se comenzó a analizar cómo se movió este hashtag para hablar, ¿no? de estos ataques organizados. Se comenzó a analizar cómo se movieron estos tweets y se encontró que el ataque que esta candidata sufre, pues se hace viral prácticamente en un día. Y se dice, se hace viral principalmente a través de los retweets. Es una forma de hacer virales estos mensajes estereotipados, ¿no? Estos mensajes de denigración. Se dice un 72% del ataque que esta mujer padece en Twitter fue a través de los retweets. Es decir, solamente retuiteaban, no ponían mayor información. Y un 28% del ataque ya deriva de una conversación de fondo, ¿no? Mayor ataque se lleva a cabo a través de los retweets. Por cómo se dio la viralización de estos mensajes de desprestigio, se pudo concluir que la campaña fue llevada, la campaña de desprestigio se hizo a través de un grupo coordinado de usuarias y usuarios con la intención de posicionar el hashtag. Y dicen, ¿cómo comienzan a posicionar estos hashtags? Pues con mensajes que no tienen relación al tema, incluso con mensajes que se pueden considerar completamente inofensivos. Por ejemplo, aquí se comenzó a mover este hashtag diciendo, el hashtag era defraudo como rojo, ¿no? Como María Rojo, ¿no? Y luego se comienza con tweets como cuando pagas la mensualidad del gym y solo vas 2 veces, y hashtag defraudo como rojo, ¿no? Así se comenzó a mover este asunto, y conforme se posicionaba el hashtag a través de estos mensajes que no tenían relación al tema, pues los tweets fueron tomando la forma de opiniones reales, ¿no? Y ya vemos cómo se pasa a mensajes ofensivos y denigrantes una vez que ya se tiene posicionado el hashtag. Entonces dice, estas son las formas en las que operan estas cadenas de agresiones frente a las cuales muchas veces nos encontramos en una situación de impotencia, inermes, pues como luego entendió Sala Superior, no en el caso directamente del Twitter, sino en el caso de Facebook, decía, ok, sí, circulaban 9 videos de Facebook completamente atentatorios en contra de esta candidata, pero pues no sabemos ni quién lo subió a decir, pues es de autoría anónima, no por eso podemos poner pues, prácticamente la sanción máxima dentro de un proceso electoral, que es la nulidad. No sabemos cuántas personas lo reprodujeron, aunque esto sí lo podían saber. Al final decían, pues el impacto que tienen no lo podemos medir. Este es el problema al que nos enfrentamos a partir de esta violencia digital. Además de ese problema hay otro, que es cómo ponderar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que primar dentro de dentro de estas actuaciones? ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos, como hemos venido diciendo, con el uso de redes sociales, ¿no? El uso de plataformas en Internet. Y por tanto nos encontramos frente al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Del derecho a la libertad de expresión. Yo creo que este es un punto fundamental que los tribunales y las autoridades deben analizar en estos supuestos. Por un lado, aquí nos encontramos una tensión, ¿no?, entre el derecho a la libertad de expresión, que abraza diversas formas de discurso y que están protegidos por la normativa, tanto nacional como internacional, y por el otro lado nos encontramos con violaciones de derechos humanos. Entonces, es difícil poner un dique de contención al respecto. No obstante, ya se ha señalado que la libertad de expresión
que comprende no solamente esa libertad, ¿no?, de manifestar externamente nuestras ideas, sino también la libertad de pensamiento, ¿no? La libertad de expresión va unido con la libertad de pensamiento, la libertad de ideología, la libertad de propia conciencia, ¿no? Es un derecho global, la libertad de información, ¿no? Es un derecho, un derecho que implica a otros, es como un engranaje de derechos, está protegido, ¿no? Nos ha dicho ya la Suprema Corte, sí está protegido, es un derecho que debe tener una protección especial, incluso en materia electoral, se nos ha dicho que adquiere una dimensión particular toda vez que su ejercicio está ligado a contenidos dirigidos a la ciudadanía con el objeto de que puedan elegir a determinadas personas para acceder a cargos públicos, para que puedan llevar a cabo un voto informado. Por tanto, en el ámbito de lo electoral se nos ha dicho por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene que haber un mayor nivel de tolerancia, es decir, que en el caso de figuras públicas o de proyección pública tiene que haber un mayor nivel de tolerancia para aceptar diversas formas de crítica, lo que se traduce en una maximización de la libertad de expresión en el debate de lo público. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar que estos ataques, esta violencia, tiene que estar respaldada por la libertad de expresión? Dado que también nos encontramos con que los derechos no son, en principio, no son derechos ilimitados, ¿no?, sino que siempre tienen una restricción, un límite, salvo quizá el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, ¿no? Quizá ese es el único que, en ese caso, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dejado entender que es un derecho que no admitiría ningún tipo de restricción. Pero en el caso de la libertad de expresión, ya les decía yo, y más aún de esta libertad de expresión en Internet, nos encontramos que la tendencia que se ha venido trabajando por parte de los tribunales es la regla general, libertad de expresión amplia, y como excepcionalísimas a esas reglas, la existencia de determinadas restricciones, solo en circunstancias limitadas, ¿no?, para proteger otros derechos humanos. Por ejemplo, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo en revisión, del año 2017, donde se deja sentado que, por ejemplo, la difusión de ideas, de opiniones, de información, principalmente a través de redes sociales, van a tener como límites, por ejemplo, el que esas ideas no inciten al terrorismo, no hagan una apología del odio nacional, racial o religioso, no instiguen directa y públicamente a cometer un genocidio, o no se usa la libertad de expresión para promover la pornografía infantil. Ahí hay límites claros para el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, ya les digo yo, la regla es permitir la libertad de expresión a través de la red o en línea. Las excepciones están limitadas, y en este amparo en revisión, la Suprema Corte dejaba caer, entre otras, ¿no?, pues que no se promuevan discursos de odios raciales, discursos discriminatorios, que no se promueva el genocidio, ¿no?, entre otros, la pornografía infantil. Es decir, que no se trate de expresiones discriminatorias, hostiles y violentas, ¿no? Y ahí es donde se comienzan a encender los focos rojos para detectar que con esa libertad de expresión no caigamos en posibles situaciones que promuevan la discriminación. Y entonces es aquí donde entra en juego, por ejemplo, la jurisprudencia del tribunal, la 11/2008, donde les digo que se establece la maximización de la libertad de expresión en el debate político, que lo podemos llevar, esa maximización, a las redes sociales, pero por contra debemos tener en claro que hay restricciones para esta libertad de expresión, y que una de las restricciones puede ser, desde luego, la violencia política de género. Incluso está esta jurisprudencia 21/2008, antes de las reformas
que se llevaron a cabo en el año 2020 en materia de violencia política. Ya el tribunal había entrado a trabajar y a identificar esta cuestión y nos decía, hombre, es que cuando se actualiza violencia política en el debate público, ahí no se puede decir que se actúa bajo el amparo de la libertad de expresión. Entonces, libertad de expresión sí, pero cuando esa libertad de expresión transgrede, ¿no? Esa libertad de expresión se convierte en discriminatoria, hostil. Miren, dice, no solamente es, no lo debemos ver como mensajes que pueden ser como sin gusto, ¿no? Mensajes que podemos considerar fuera de lugar. Puede que el mensaje nos guste más o menos, pero ese no es el punto, dice, no nos tenemos que colocar en ese punto, nos ha dicho el Tribunal Electoral, sino que el punto aquí a analizar es si este mensaje crea una expresión discriminatoria, hostil y violenta, principalmente cuando se trata de una categoría sospechosa, de una persona que pertenece a una categoría de las que la misma Constitución en el artículo 1, párrafo quinto, nos habla de categorías sospechosas de discriminación. Dentro de esto está, entre otros, el género, ¿no? Dentro de estas categorías. Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones y hay que tener en cuenta que estas agresiones actúan pues con una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque las agresiones se mueven dentro de un tipo de patrones que, como les decía ayer, son patrones que tienen un carácter sexual y de sexualización, ¿no? Es el juego que se hace aquí con relación a la hostilidad por razón de género. Generalmente estos mensajes, ¿no? Esta violencia digital en lo político conlleva un juicio de carácter sexual, es decir, las agresiones se dirigen principalmente contra las mujeres señalando un comportamiento supuesto o un comportamiento real sobre su ejercicio sexual que no se ajusta a las expectativas sociales o que tiende a ser limitativo de sus derechos, ¿no? Como el caso de esta precandidata a presidencia municipal, en donde lo que se comenzó a viralizar es que esta mujer era una bailarina nudista y entonces el mensaje es una mujer haciendo un baile con el fondo de la música que identifica, ¿no? De la canción que identifica al partido. Y claro, esto es un juicio de carácter sexual. Hay una objetivación, como les decía ayer, sexual. Es más el informe que hace este movimiento de luchadoras, este informe sobre la violencia política contra las mujeres a través de las tecnologías, nos dice que una de las manifestaciones más preocupantes que se registraron en este tipo de violencia digital en contra de las candidatas fue, y esto ya es increíble, ¿no? Y además nosotros nos prestemos a estas cuestiones, se vendía un pack, es decir, un paquete de información que alegaba recopilar fotos y videos de algunas candidatas que estaban en la contienda electoral. Este pack estaba siendo ofertado en la plataforma de ventas de Mercado Libre por un usuario registrado con una dirección en Tamaulipas, y este hecho desde luego constituye un acto deliberado y evidente de doxeo, de extracción de información de las candidatas, investigación y extracción, ¿no? De información potencialmente proveniente de cuentas de redes sociales personales para después comercializarlo con fines de lucro a partir de la sexualización de las candidatas. Y es que habían compradores de estos packs. No es poner solamente a la venta una cuestión tan denigrante como esta, ¿no? Denigrante no para las candidatas, sino para la sociedad en sí, sino que existan personas pues, que vayan y compren, ¿no? Estas cuestiones. Entonces, decía el informe, ¿no? De luchadoras que esto desde luego es una de las manifestaciones más preocupantes de esta cadena de agresiones. Luego, dentro de esta agresión con perspectiva de género, encontramos también agresiones contra las candidatas o funcionarias y sus familias,
Generalmente estas agresiones, cuando se trata de mujeres, están dirigidas a aludir o a poner en entredicho el rol de estas mujeres como madres o cuidadoras. Claro, se está rompiendo, ¿no? Como el papel que se espera de la mujer en la sociedad, y prácticamente esta violencia que se reproduce en el ámbito de lo digital, pero que también se da en el ámbito offline, es una especie de castigo, ¿no? Por salirse del patrón que le corresponde por ser mujer. Habla de roles de género, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando se rompe con los roles socialmente asignados. Dentro de estos roles, ser una dama, claro, sale una mujer, es bailarina nudista, pues no es una dama. Un artista que realizó determinadas escenas de desnudos en películas, pues no puede ser considerada una dama. Y luego también estas agresiones desde la perspectiva de género tienen que ver muchísimo con la apariencia de la mujer, ¿no? Las agresiones están dirigidas también a actuar sobre algún aspecto de la apariencia física de las candidatas que no se ajustan a las expectativas sociales sobre la feminidad o los estereotipos de belleza. Entonces, todo esto nos dice no puede estar amparado por la libertad de expresión. A la vez también podemos sumar dentro de estas agresiones, dentro de esta violencia digital, pues la violencia que se dirige en contra de las candidatas por no cumplir con el orden de género dominante, que es el binario y el heterosexual, ¿no? Ya también habíamos hablado en una conferencia de la semana pasada sobre este orden de género binario sobre el cual se ha venido construyendo el discurso tradicional y que hoy se ve de frente con una nueva realidad no binaria. Y también, pues se dice, las mujeres se ven sometidas a ataques, por ejemplo, por tener una determinada edad. Son muy jóvenes o son muy mayores para desempeñar un cargo. Entonces, no es una cuestión cualquiera, ¿no? A mí me impresionó muchísimo ver, pues, que incluso se venda un paquete con fotografías, las fotografías más sensuales de las candidatas, o sea, extrayendo todas estas imágenes sin el consentimiento de las mismas, ¿no? Con el objetivo de comercializar sexualmente a las mujeres, ¿no? Seguir en esta línea, y que existan personas que todavía pues, se atrevan, ¿no? A comprar estos paquetes. Es una cuestión súper alarmante, y como les decía ayer, nos habla de algo mayor, y es la situación cultural y social que existe en nuestros países. Un caso que Sala Superior conoció en el proceso electoral pasado, en donde se discutía si había existido violencia contra una candidata por razón de género. Vuelvo y les repito, no solamente las mujeres pues, son sujetos de violencia en lo político, también los hombres, pero claro, la diferencia cuando se habla de género está en que cuando se habla de género es una violencia, no es una conducta, es un acto o una omisión que se dirige en contra de una mujer por ser mujer. Por eso me asombra ahorita que estoy viendo por las redes sociales circular lo del denominado juicio del actor Johnny Depp y de su ex esposa, y pues veo algunas personas diciendo que la violencia de género es en contra de hombres y en contra de mujeres. Pues entiendo que es gente que no tiene noción de lo que está hablando. Desde luego, cuando se habla de género, el género se dirige a aquel grupo de la población que se ha encontrado históricamente en una posición de desventaja y de desprotección en cuanto al ejercicio de sus derechos, no solo los políticos electorales. Entonces, sí hay que tener también un poco de lectura, ¿no? Y de conocimiento cuando vamos a hablar de estos casos, porque no es así, esto es totalmente fuera de contexto. Ahora, este caso que llega a Sala Superior, les digo que es una revisión de un procedimiento especial sancionador. Se va a revisar en este caso una sentencia dictada por Sala Regional Especializada. Ya les adelanto, Sala Regional Especializada, en la sentencia que se impugna ante Sala Superior, había declarado que se cometió
violencia política por razón de género en perjuicio de una candidata a diputación federal en el estado de Oaxaca. Entonces, lo que se iba a analizar era si efectivamente se había realizado esta violencia política contra la mujer o no. Lo relevante del caso para el tema que estamos analizando es que esta violencia se había cometido a través de la plataforma de Facebook. Ahora, ¿cuáles fueron los hechos de este caso? Sucedió que cuando se inició el periodo de campañas electorales, una candidata a diputación federal realiza una publicación en su cuenta privada de Facebook, pues donde daba a conocer sus actividades proselitistas, las actividades que iba a desarrollar. Y en esta publicación, diversas personas generaron comentarios que la candidata consideraba misóginos y que le generaron, incluso decía ella, temor por su integridad, afectaba su reputación y su imagen en el proceso electoral. Y la candidata consideraba que esto constituía un acto de discriminación. Ella lleva el caso en procedimiento sancionador especial, llega a sala regional especializada, ¿no? Como es un cargo de diputación federal, pues esto lo conoce el INE, y luego que el INE instruye los procedimientos sancionadores especiales, quien va a resolver la cuestión de fondo es sala regional especializada, así lo hace. Sala regional especializada, pues es quien entra a conocer de este procedimiento sancionador especial. Y la sentencia de sala regional es tener por acreditada la violencia política por razón de género. Lo que hizo fue imponer una multa a 2 ciudadanos, uno de ellos representante de un partido político nacional, y además de esto estableció medidas de no repetición. Es decir, la sentencia que llega ante sala superior es una sentencia en la que la sala regional especializada dice sí, hay violencia política por razón de género, esa violencia se comete en el ámbito de lo digital, y la sanción a imponer va a ser multa a 2 ciudadanos, uno de ellos un representante de un partido político, y además de esto vamos a establecer que esta es una de las tendencias que se ha venido dando en estos casos, medidas no solamente de reparación, sino también de repetición y en algunos casos de protección. Entonces, en el caso de la denuncia, lo que se denunciaba era principalmente esta conversación que se había llevado a cabo en la plataforma de Facebook a raíz de este mensaje que la candidata pone el primer día de la campaña, dando a conocer sus actos proselitistas. Ella sube una imagen, ¿no?, de un cartel con un llamado, ¿no?, que hace al voto para su persona como candidata, y comienzan a generarse una serie de reacciones en Facebook. Es una conversación que se realiza entre 4 personas. Una de ellas dice, ¿y esta de dónde salió? Y luego le responde otra persona, es tiempo de chicatanas. El primer interlocutor dice, jaja, pensé que era en temporada de lluvias. Y luego dice, lo bueno es que mi acta de nacimiento dice nació vivo, no pendejo. Así que hay que reflexionar el voto. Luego otro usuario dice, ¿y esta quién es? Y le responde un cuarto, es de importación. Esta es la conversación que ella impugna ante sala regional especializada. Pues no sé si ustedes, viendo una conversación de este tipo, podrían pensar que aquí hay alguna especie, ¿no?, de violencia, de un mensaje denigrante en contra de la candidata, en este caso por ser mujer, ¿no? Y es una violencia que, como les adelanto, sala regional especializada nos dice, sí hay violencia, es una violencia en el ámbito de lo digital, esto se impugna ante sala superior, y sala superior dice no, aquí no hay violencia, aquí lo que hay es libertad de expresión. Entonces, este es como el screenshot de la conversación. Entonces, sala regional dice, sí, hay violencia, ¿no? Esta es la sentencia que sigue ante sala superior, dice, porque en el expediente se encuentran pruebas que acreditan que hay una referencia despectiva
sobre el origen de la candidata y algunas expresiones que constituyen esto que yo les venía denominando, que se llama violencia simbólica. En el caso de violencia política, muy difícilmente se llevan casos, que sí, se han llevado ya, en donde se pasa al ámbito de lo físico o de lo sexual, pero claro, hay casos. ¿Sí? Y es ahí donde muchas veces culmina desgraciadamente esta violencia política. La mayoría de casos que se llevan es violencia patrimonial, violencia económica, no le ha pagado las dietas, no le pagaba el salario correspondiente al cargo, pero otros son violencia simbólica. Por ejemplo, estos mensajes que se pueden transmitir a través de las redes sociales, como aminorando el papel de la mujer en lo político. Yo siempre les pongo el ejemplo de pues aquel spot de Puebla para la elección de gubernatura del año 2018, en donde un partido político sube como parte de su promocional, ¿no?, un video donde se reproducía un cuento de hadas, Blancanieves, donde la candidata, alguien que representaba a la candidata, entraba en una habitación, había un espejo mágico, ella le preguntaba al espejo mágico quién iba a ser el próximo gobernador del estado, siendo que ella era candidata, decía gobernador, ¿no?, negando que podía ser una mujer. Del espejo salía la imagen de su esposo, que había sido gobernador en su momento, le decía yo, y claro, ella hacía una serie de ademanes, berrinches, hasta convencer a la imagen del espejo y le dijera, tú, mi vida, tú, y luego el mensaje, votar por ella es reelegirlo a él, y claro, todo esto era violencia simbólica, ¿no? Transmite la imagen de que la mujer en lo político solo está para llenar espacios o de manera temporal o no por su capacidad o porque tiene una relación sentimental con alguien más. Entonces aquí nos dice Sala Regional Especializada que esta violencia se hace en el marco de una conversación, en un intercambio de frases sucesivas que reflejan un ámbito sociocultural simbólico y que se debe tomar en cuenta para el análisis. Y si comienza a desglosar esta conversación, ¿no?, uno de los interlocutores dice, ¿y esta quién es? Otro dice, ¿esta de dónde salió? La sala regional especializada dice, aquí se está cuestionando, ¿no?, el origen o la trayectoria política de esta candidata, dejando patente que hay que indagar sobre su procedencia, pues resulta difícil identificarla. Quizá esto en sí no se puede considerar como misógino, pues están en el inicio de la campaña electoral y no saben realmente cuáles son los candidatos. Pero sí da lugar a que, dice Sala Regional Especializada, se dé pie al inicio, da pie para el inicio de una serie de comentarios o de un diálogo discriminatorio. Entonces luego otro dice, es tiempo de chicatanas, y aquí es donde Sala Regional Especializada creo que fundamenta principalmente el resultado de su decisión, y dice, pues, ¿qué es una chicatana, no? Para esto Sala Regional recibió el informe de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esto se da en el estado de Oaxaca. Y pues Sala Regional dice en el informe de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, nos dice que en Oaxaca el término chicatana puede tener dos significados. Un primer significado hace alusión a la aparición temporal de una persona, y esto puede ser aparentemente neutral. Dice, no, pues alguien que pues, aparece temporalmente, se le puede decir que es una chicatana. Ese es un primer significado, pero hay otro significado que apunta, dice, a las mujeres de cintura pequeña y cadera grande, dice, como dando a entender la naturaleza reproductiva que puede tener una mujer. Aquí lo que nos dice es que en el informe que recibe de la Secretaría se le dice que la chicatana se refiere a una como especie de hormiga, ¿no?, hembra, que es la única que se consume y que sale en época de lluvia para aparearse, que por eso el que tenga como esa imagen de cintura pequeña y
cadera grande da como esa imagen de vientre abultado, porque pues la chicatana sale en temporada de lluvia para el apareamiento. Y se nos dice en la sentencia, sala regional especializada, que en ambos contextos, aunque el primero puede ser aparentemente neutral, ¿no? Usar el término de chicatana para una persona que aparece temporalmente, pero dice en ambos significados, la expresión se inclina a desvalorizar la presencia de la mujer en lo político. Pues, en primer lugar, se le compara con un insecto. En segundo lugar, se le compara con un insecto que hace apariciones temporales, ¿no? Periódicas, entendiendo o dando a entender que la inclusión de la mujer en lo político, y en este caso, la inclusión de una mujer joven en lo político, porque esto es una candidata que está entre los 20 y 30 años, es momentánea. Y aquí sala regional pues se extiende y el argumento no lo comparte sala superior posteriormente, dice esto lo que hace es transmitir una penalización de la mujer en lo político, pues una especie de juzgamiento de cómo aparece por cualquier otro mérito y no por los logros, diciendo prácticamente que la mujer se va a parear, y comienza la argumentación de sala superior, pues a desarrollarse en este sentido. Dice, la cuestión es aún mayor, nos dice, perdón, de sala regional, nos dice sala regional, la cuestión es aún mayor si atendemos al hecho de que estos insectos solo salen con fines reproductivos. Y aquí es donde dice, esto quizá nos podría parecer gracioso e inofensivo, pero en realidad refuerza la discriminación por razón de género al transmitir el mensaje de que cuando la mujer aparece en lo público es con un fin reproductivo. Entonces, sala regional dice, esto hay que entenderlo además dentro del contexto de violencia que se vive en el estado de Oaxaca, donde hay altos niveles de violencia de género. Dice, no hay que tomarlo como algo gracioso o de menor significado, sino que hay que ponerlo en el contexto de cómo se conocen ese término de chicatana en la comunidad y en los municipios donde esta candidata está promoviendo su proselitismo electoral. La sentencia de sala regional especializada da datos sobre las denuncias de violencia incluidas en el ámbito de lo electoral y dice, no nos engañemos, esta violencia muchas veces inicia a partir del lenguaje, ¿no? El lenguaje es la base sobre la que se sostiene un sistema simbólico, ¿no? De dominación. Y dice, esto da lugar a prácticas de discriminación y pues ahí el argumento de sala regional es bastante incisivo, ¿no? Dicen, no hay que normalizar este sistema, hay que imponer sanciones, no podemos dejar que a una mujer se le compare con insectos, X, Y, Z. Luego nos dice, hay otra parte donde se establece que esta mujer es de importación. Entonces es como la última frase de lo que ella denuncia. Este comentario lo hace un ciudadano que luego dice, dice que es Pedro Alicio Morales, pero pues yo no soy ese Pedro Alicio Morales, dice. Hay un montón de Pedro Alicios Morales en el Facebook y ¿por qué tengo que ser yo? Si el perfil no tiene ni mi fotografía, no tenemos en el perfil de Facebook, por ejemplo, una identificación a través de una clave única de registro de población, hay un documento que nos identifique, yo no soy esa persona. Este era el miembro del partido político al que se le sanciona. Y pues yo no hice ese comentario. Él entra diciendo esta importación. Entonces, sala regional dice, dice esta persona que no es él, pero luego pues requirieron al Facebook para que diera información sobre el perfil de este señor y dice, sí, claro, el nombre, el perfil coincide con el nombre y además hay un número de teléfono que coincide con el proporcionado con el denunciado en su escrito de comparecencia. Claro, cuando nosotros nos registramos en las redes sociales ponemos un número telefónico. Según la información que proporcionó Facebook, dice, pues este es el teléfono, dice Sala Superior, es el mismo que presenta en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas
y alegatos, por lo que concatenando ambos documentos, pues se advierte que efectivamente este es el titular de la cuenta que hace el comentario es de importación. Ahora, este comentario puede ser un comentario realmente violento. Nos dice Sala Regional Especializada. La expresión en sí debe ser analizada en el contexto, dice. Fuera del contexto, quizá todo esto nos parece de menor valía, pero dentro del contexto de violencia y de racismo que se vive en Oaxaca, pues estas son palabras mayores, porque además dice, esto aparece como respuesta a una pregunta despectiva de ¿y esta quién es? Entonces, dice, esto se hace con la intención, por ejemplo, de burlarse de manera dolosa sobre el origen de la carne. Entonces, aquí Sala Regional dice, eso es una serie de descalificaciones e insultos, no se trata de una sana crítica en el ejercicio de la libertad de expresión, aquí no tiene que haber un mayor margen de tolerancia porque se trata de una candidata política. Con esto se anima a invisibilizar a la mujer, a no votar por ella, a hacer mofa de su origen y a que su aparición en lo político va a ser una aparición esporádica solo en determinada temporalidad y además se la compara con un insecto, lo que minimiza, ¿no? Su figura y su poder. Entonces el hecho llega a Sala Superior. Sala Superior entra a analizar un primer proyecto que se circuló y en el sentido de confirmar la sentencia de Sala Regional, pero luego el proyecto que se aprueba por mayoría es un proyecto en el que Sala Superior considera fundados los agravios. Claro, quienes llevan esto a Sala Superior, pues fueron estos ciudadanos sancionados y dice, estas expresiones no son violencia política, no digital, sino que se trata de una crítica dirigida hacia la candidata dentro del proceso electoral. No se advierte que estuviera dirigida a menospreciar o anular su reconocimiento y ejercicio de derechos políticos electorales. Dice, aquí se movió mucho sobre la expresión de chicatana, ¿no? Y sobre la expresión de importación. Y dice, pero esto de importación no está dirigida a la persona por su condición de mujer, sino porque a que su trayectoria pues no era conocido dentro de la comunidad donde estaba promoviendo su candidatura. Aquí no hay un elemento de género. Esta conversación tuvo lugar, como ya les dije, el primer día de la campaña para la elección de diputaciones federales. La mayor parte de las candidaturas eran desconocidas, por eso las personas se preguntaban, ¿y esta quién es? El objetivo central era identificar a la candidata, no menospreciarla. Entonces, pues dijo, se dice que es una chicatana, que es un insecto, pero, o sea, es una expresión coloquial, dijo. Aquí, por más que el lenguaje que se utilice sea un lenguaje desagradable, de mal gusto, incluso insidioso, dice Sala Superior, pues entendemos, en mayoría, hay votos particulares, que no va dirigido a la candidata por su condición de ser mujer, sino que lo que se cuestiona es que no es muy conocida dentro de la comunidad. Y bueno, el debate fue súper profundo, fue una sesión que se llevó gran tiempo, ¿no? Debatiendo en este sentido, si debía ser considerado esto como violencia digital por razón de género o no. La mayoría, ya les dije, que entendió que estas expresiones se daban al inicio de una campaña electoral, que eran desconocidas las candidaturas, que lo que se cuestionaba era precisamente esto, que si bien es cierto se había utilizado un lenguaje que podríamos considerar de mal gusto, debía prevalecer la tolerancia hacia estas expresiones y que no toda crítica constituye una infracción, pues debe primar el interés general y la información del electorado. Pero claro, pues yo no sé aquí qué interés general y qué información. Esa es una conversación pues donde no hay información que rescatar, pero también me queda la duda de si esto puede ser considerado realmente como violencia política en el ámbito de lo digital, pero sí nos pone de frente en relación a estas cuestiones, ¿no? Hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde comienza, ¿no?, la protección de otros derechos
como los derechos humanos en el ámbito de lo electoral. Les digo que en este caso no queda evidente que haya existido realmente la violencia de género. Me acuerdo de otro que no sé si ustedes pues en algún momento llegaron a conocer. Este fue del año 2018, en donde sí quedaba claro que había existido una serie de expresiones, ¿no? Por parte de, y en este caso era un periodista, tanto en su página de Facebook como en su perfil, bueno, en su perfil de Facebook como en un blog particular, en donde este hombre pues comenzaba a generar una especie de, una serie, ¿no? De mensajes insultantes en contra de una candidata. Y aquí sí, pues los mensajes eran evidentes, ¿no? Y Sala Superior entró a conocer los mismos y estableció que efectivamente confirmó, ¿no?, lo que se había dicho por una sala regional anteriormente, y de que esto constituía violencia política, y en este caso violencia política digital. Por ejemplo, dentro de las publicaciones que había llevado a cabo, ¿no? Ya les digo yo que esto era un periodista que había hecho más de una decena de publicaciones en su perfil de Facebook y en un blog que manejaba. Él decía que era periodista y nunca lo negó, ¿no? Nunca negó que los hacía en su carácter personal y en el ejercicio de su profesión. Sala regional especializada conoce en un primer lugar y luego conoce y confirma Sala Superior. Una serie de publicaciones que no tenían elementos de género y otros que sí tenían elementos de género. Por ejemplo, hay una serie de publicaciones que se llevaron a cabo en Facebook, ya les digo que era en contra de una candidata para el Senado de la República, y él comenzó a decir en contra de esta candidata: de por sí sus cirugías son baratas y la maternidad le sentó fatal, y luego la maquillan como Etaira y le meten Photoshop nivel máscara. Según esta lacra, es una de las 12 mujeres más exitosas de Vallarta, ¿no? Se estaba refiriendo a esta candidata para el Senado de la República. Entonces aquí Sala Regional Especializada, y luego lo confirma Sala Superior, dice, claro, estas son expresiones que tienen que ver por razón de género, porque si bien en principio podríamos considerarlas como expresiones neutrales, comparar a una mujer con una chicatana es una expresión neutral o no. Decir estas expresiones de si la cirugía es barata, si la maternidad les sentó mal, si la maquillan como una etaira se refería a las prostitutas en Grecia, ¿no? Entonces, esto es o no es una cuestión de discriminación o de violencia por razón de género. Y aquí el Tribunal Electoral nos dice, en principio parecen expresiones neutrales, pero son expresiones que aluden a las cualidades físicas de una candidata, desviándose a lo que se espera, o sea, diciendo, se desvía de lo que se espera del patrón de feminidad que se espera de las mujeres, ¿no? Del ideal de belleza. Entonces, sí decía, aquí se está utilizando estas expresiones como una especie de penalización, ¿no? Juzgando a la mujer por su apariencia física, imponiendo un arquetipo incluso de belleza o un deber de la mujer de agradar, por un lado, y dice, esto es desde luego una violencia simbólica, además que se alude al papel, al rol que la mujer debe seguir en sociedad, ¿no? Dice, la maternidad le sentó fatal. Entonces aquí, desde luego, las expresiones creo que son más directas y pues sí queda claro que se está aludiendo a un ámbito en el cual la mujer tiene un impacto desproporcionado con relación al impacto que tendría el hombre. Sala Regional Especializada en estos casos siempre hace un estudio bastante interesante, y es la inversión del mensaje, ¿no? Y dice, ¿qué tal si este mensaje estuviera dirigido frente a un candidato hombre y dijésemos, de por sí sus cirugías son baratas y la paternidad le sentó fatal, y luego lo maquillan como Etaira
y le meten Photoshop nivel máscara. No se burlen, según esta lacra es uno de los 12 hombres más exitosos de Vallarta. Lo que nos decía que al hacer esta regla de inversión, pues veríamos, pues, si se hablase de hombres, el impacto que se tiene es mucho menor que el impacto que se tiene de si estos tipos de mensajes se dirigen en contra de una candidata mujer en cuanto a los patrones, ¿no?, que se esperan que cumplan los hombres en relación con los patrones que se espera que cumplan las mujeres, ¿no? Había una serie de publicaciones también basadas en estereotipos que negaban la capacidad política de las mujeres, ¿no? Y la verdad es que eran mensajes súper despectivos. No sé cómo esta persona encima los hacía en su calidad de periodista, ¿no? O sea, viendo que dejaba mucho que desear, no solamente como persona, sino también como profesional, dando a entender que esta mujer pues andaba con determinadas personas para obtener determinados recursos. O sea, era increíble. En una de estas utiliza la expresión de rémora para referirse a esta mujer. Aquí, tanto sala regional como sala superior dicen hay un uso sexista del lenguaje porque la palabra rémora pues convierte el mensaje en un mensaje discriminatorio, ya que alude a algo que estorba o obstaculiza o se refiere a una especie de pez que se adhiere, un pez chico que se adhiere a un pez grande para sobrevivir. Entonces dice, desde luego aquí hay un mensaje de desprestigio, ¿no? Además, tildaba a esta candidata como vividora. Decía, hay que hacer la inversión del lenguaje para ver si lo dijésemos de un hombre, si tendría el mismo impacto que tiene con relación a las mujeres. Luego había otra serie de mensajes que aludían a la vida íntima y sexual de esta mujer, ¿no? Y claro, todos estos eran mensajes súper denigrantes. Aquí sí, desde luego, queda claro que existía pues una serie de uso de frases y de lenguaje sexista que no tenía ningún impacto positivo en el juego democrático. En lo anterior se dijo, hay que tolerar estas expresiones, aunque se haya utilizado un lenguaje pues indeseado, pues se tiene que privilegiar la difusión de esta información para que las personas puedan llevar a cabo un voto informado, para que se pueda fortalecer el juego democrático, y para que se informe a la ciudadanía a fin de que tome decisiones en libertad. Pero claro, cuando encontramos estos tipos de mensajes, la pregunta es hasta qué punto estas cuestiones ayudan a ir construyendo la democracia, ayudan a que la ciudadanía tome decisiones en libertad, si son publicaciones que afectan de manera necesaria aspectos de la vida personal, aspectos íntimos de las candidatas, ¿no? Entonces, creo que esta es una cuestión que debemos de reflexionar y que al momento en el que nos encontremos estos tipos de mensaje de violencia, que ya les digo que en el ámbito de lo digital tiene el quid de que potencializan, viralizan, ¿no?, todas estas expresiones, pues también nosotros como ciudadanía, como lo decíamos ayer, nos demos a la tarea de ejercer también nuestro papel, ¿no? Es necesario la libertad de expresión, desde luego es uno de los derechos más protegidos. Es necesario mantener la libertad de expresión en las redes sociales, en las plataformas, en internet, pues desde luego sí, pero es necesario también poner un dique en el sentido, un límite, ¿no?, en el sentido de potencializar la protección de estos mensajes a través de estas plataformas para construir democracia, ¿no? No para deconstruir democracia. Una forma de construir democracia es promoviendo la protección de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto estas expresiones que contienen unas agresiones con contenido de género ayudan a fomentar realmente
la democracia ayudan a fomentar una postura, una auténtica cultura democrática o a formar una opinión pública libre, pues es una cuestión sobre la que debemos reflexionar y a la que el Tribunal Electoral debe atender caso por caso. Ya les muestro aquí dos. Uno en donde Sala Superior dice aquí no hay violencia digital, otro en donde era evidente, ¿no?, la existencia de violencia digital. Bueno, yo quedaría hasta aquí. No sé si alguien quiera hacer algún tipo de comentario o participación. Les decía yo que lo podían hacer en cualquier momento, pero pues les invito a ello y yo pues yo creo que ya tuve mucho tiempo el uso de la voz. Pues no sé si alguien quiera participar, hacer algún comentario, lo pueden hacer. Sí, Yadmi. Sí, doctora, buenos días a todos. Pues yo nada más hacer una... No sé si soy... No, si escuchan, el resto yo no logro escuchar. Hola, ¿sí me Yadmi escucha? no te logra escuchar. ¿Alguien más me escucha? Sí, sí, sí se escucha. ¿Ahora sí? Ahora, Sí, sí. se escucha. Ok, gracias. Pues bueno, doctora, nada más una pequeña reflexión de todo lo que nos comentó. En este caso, aquí en mi entidad, en el proceso anterior, bueno, en el último proceso electoral, yo lo que noté en cuanto a las mujeres que estaban postuladas, pues tenían casi el 0% de apoyo por parte de sus partidos políticos, ¿no? A tal grado que algún representante de un partido, al yo entregarle pues un libro, bueno, un panfleto con apoyo que hizo el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de aquí del estado de Guerrero, precisamente en donde establecían todos los medios por los cuales las mujeres podían defenderse en este ámbito siendo candidatas. Y cuando yo se lo entregué al representante me dijo, esto le va a ayudar mucho a mi candidata. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Me dijo, es que no, el partido no la apoya. Digo, pero ya está postulada, o sea, es la representante, la candidata representante de tu partido. Dice, pero aún así no tiene el apoyo interno. En otro caso también sucedió de que llegaban algunas mujeres, yo trabajé en un consejo distrital, y me decían, vengo a registrarme como candidata del partido tal, pero ¿quién le envió o qué pasó? No, es que en mi partido dijeron que todos los que quisieran registrarse como candidatos, que fueran al consejo a registrarse solitas, ¿no? Entonces había un desconocimiento total de las personas, en este caso a las mujeres, y nos dimos cuenta pues que había una desinformación total hacia ellas, que si ellas tenían dudas de cómo registrarse, los partidos simplemente para sacárselas de encima decían, pues tú ve directamente allá al consejo a preguntar cómo te vas a registrar y lleva tus documentos. Entonces ahí se ve la apatía, ¿no?, que existe contra el rol de la mujer, pero la verdad que sí fue muy, en este caso, agradable también, por el otro lado, el hecho de que hubo más mujeres postuladas como candidatas. Eso se reflejó en esta carrera que es más buscada por los hombres,
Y sí me dio, la verdad, mucho gusto y me sentí muy orgullosa de que muchas tomaran la decisión, de que no tuvieran miedo, de que buscaran hasta debajo de las piedras la información, porque los partidos les ponen el tope, ¿no? No les quieren decir cómo deben registrarse. De hecho, pues por medio de los soples creo que se abren también estas comisiones en donde se da este tipo de apoyo a la mujer, y eso la verdad que es un punto a favor de las instituciones electorales. Y de igual manera, también se desarrollaban cursos precisamente para la mujer, para que ellas pudieran tener conocimiento, porque pues algunas solamente ahora sí que de corazón querían ser candidatas, pero pues a lo mejor no tenían el conocimiento previo de la ley, ¿no? En este caso, entonces, ante este desconocimiento, pues los partidos pues hacían lo que querían con ellas. Y pues esta es mi reflexión que quería compartirle, doctora. Gracias. Su micrófono aparece apagado, maestra.
Un momento, por favor. La doctora está en la oficina. Ahorita alguien la va a apoyar. Ya. Ay, gracias. ¿Qué hiciste? Bendito tú. Ok. Madre mía. Bueno, pues es que me había quedado sin micrófono y no había manera de desactivar la que yo conociese, y por eso estaba yo luchando. Pero perdón, porque sí, con la participación de la compañera anterior, pues ya no pude hacer comentario al momento. Lo que ella señalaba es muy importante. Yo solo quería decirles que hay que revisar las reformas en materia de violencia política, todo lo que ella decía de obstaculizar el acceso a la mujer, incluso a ser registrada, está como una conducta de violencia política sancionable en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 20 ter, y sería importante que todos tuviésemos, ¿no? Todas y todos tuviésemos esa información, la conociésemos para poderla hacer efectivo, ¿no? No sabemos si luego dentro de nuestros partidos políticos o a nosotras mismas nos puedan tocar estas conductas y muchas veces no sabemos que a día de hoy incluso constituyen un delito en materia electoral. Entonces, es importante también tener esta información para poder hacer uso de nuestros derechos. No sé si alguien más quiera participar. Si alguien más lo quiere hacer, puede abrir el micrófono. Sí, Robert, perdón. Sí, Robert. Maestra, pues brevemente comentarles, acá en Tabasco se acaba de dar un asunto, creo que por demás interesante. El presidente del Congreso de nuestro estado hizo una expresión referente a una dama, a una mujer, y la expresión prácticamente fue, y esta que pito toca. En Tabasco si bien es cierto, es una expresión coloquial cuando sentimos que está fuera de lugar o no tiene nada que ver en el tema o en el lugar, se expresa de esa forma, y que pito toca. Pero ella hizo la demanda ante el instituto. Habían criterios diferentes porque en primer lugar se decía que ella no era una mujer política porque no ocupaba una función pública y no era diputada ni presidenta municipal, no provenía de una elección constitucional. Sin embargo, otros razonaban y dijeron, bueno, ella es exdiputada federal, exdiputada local, secretaria general de partido, entonces ha sido una mujer que siempre ha estado envuelta en la vida política. Otros opinaban y comentaban de que al margen de eso, sí había habido una descalificación hacia la mujer y como que la expresión, lejos de lo que significa que pito toca, era denostando que por ser mujer no podía participar, no podía opinar en la cosa pública, porque estaban tratando ahora acá el tema de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en el pago de luz. Entonces ella trae todo un movimiento social en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Ese tema, finalmente el Consejo Estatal determinó que no se establecía, no se configuraba la violencia política de género, y el asunto todavía está en cadena impugnativa en el Tribunal Electoral de Tabasco. Con los antecedentes que nos platicaba, yo hacía el análisis y la reflexión de que, en mi punto de vista, yo creo que sí hay una violencia política en la expresión del funcionario. Sí, pues ahora la verdad es que no, yo, a ver, personalmente considero que tampoco todas las expresiones que se lleven ahora tienen que ser violencia. Hay que ver el contexto, habría que analizar, ¿no?, el caso, ver los hechos. Me dices que esta mujer ha ejercido algún cargo político, pero no lo está ejerciendo en la actualidad. Yo creo que todas esas cuestiones se deben tomar en cuenta. Hay una sentencia de sala superior en donde también de manera muy interesante se habla del mansplaining, ¿no?, de esa posición casi de superioridad que muchas veces en algunos ámbitos se sostienen por parte de funcionarios o de candidatos con relación a mujeres.
quizá por esa línea la podrían llevar, ¿no? Quizá pues como una expresión denostante del papel que esta persona puede jugar en la política, pero habría que ver dónde se llevó a cabo esa manifestación, si realmente fue una expresión coloquial o si tenía por objeto una cuestión mayor que es denostar a esta persona en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Quería buscar esa sentencia, pero no me acuerdo qué número es, donde habla del mansplaining, pero también hay que tener, ¿no?, un cierto cuidado. Creo que en esto Sala Superior se notó, ¿no?, en esta conversación que se lleva a cabo en Facebook, está poniendo también unos ciertos límites y dice, sí, es una expresión indeseable, pero no por eso todo va a entrar ahora dentro de violencia política contra la mujer por razón de género, porque si no, pues vamos a llevar el caso al extremo y vamos a vaciar de contenido la misma figura, y porque podemos correr ese riesgo, ¿no?, de vaciar de contenido la figura y ahora todo va a entrar dentro de violencia política por razón de género. Hay que tener cuidado también en ese sentido. Me decían de un caso que ya no me acuerdo si el número, pero creo que fue en Veracruz, de una candidata que se presentaba como Rosa María D., con el apellido de su marido había sido un expolítico, me acuerdo en qué municipio me dijeron que había sido este caso, pues luego comenzaron a realizar una serie de propaganda diciendo, no, ella está en la política solo porque es la mujer de tal, y ella misma lo expresa a través de decir que es Rosa María de tal. No se llamaba así, pero lo pongo como ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto eso también es violencia política? ¿Es cierto o es falso que esta mujer se identifica así? Es cierto, pero se identifica así para decir que es propiedad de, y que es casi el muñeco ventríloco de su marido. No, ella lo utiliza porque es una cuestión social, ¿no?, casi cultural. En algunos países así lo hacen. Entonces, en ese caso sí, Sala Superior dijo, ok, aunque ella haga uso de su nombre con el apellido de su marido, es algo muy cultural que se mantiene, no sé por qué hasta hoy día. Yo veía a mi abuela así, pero pues no sé yo por qué hoy día lo seguimos manteniendo así. Quizás nos gustan los apellidos compuestos y nos gusta ponernos el D como apellido compuesto, no sé, pero o como algo tradicionalizado. Eso no significa que ella transmite el mensaje de que no puede pensar por sí misma, ¿no? Y ahí sí habría violencia de género. Hay violencia de género porque se utiliza una expresión, hay que ver el contexto, dónde se utilizó, si realmente estaba dirigida o fue una cuestión más coloquial que otra cosa. Hay que tener mucho cuidado, tampoco podemos caer en el absurdo de meter a todo dentro de la violencia por razón de género, porque entonces como que vamos a dejar de, casi lo vamos a desnaturalizar, ¿no? Algo que ha surgido precisamente para actuar, sí, frente a agresiones y denostaciones por razón de género. Yo creo que ahí habría que ver el caso concreto, ¿eh? No, a mi juicio no todo debería entrar por, imagínense, si eso es violencia de género, se hizo en una campaña política, esta mujer quedó en el segundo lugar, ¿habría lugar luego incluso para pedir una nulidad por una expresión en ese sentido? Pues no lo sé, habrá que analizar el caso por caso. Y les digo, en el María Rojo se dijo, hubo violencia, fue violencia brutal, pero en el caso concreto se encontró que dentro del contexto, valorando los elementos que se dieron, no daba para declarar nulidad. En el caso de Iliatenco, donde se pusieron las pancartas de las viejas no tienen que gobernar, ¿no? Las mujeres no sirven para eso, las viejas para su casa casi. Entonces ahí se dijo sí, porque se dio casi el mismo día de la votación, estaban las pancartas, las pintas, aunque no se supo quién las hizo, y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue menor al 1% de los votos. Yo creo que ese fue el elemento determinante. Hay que estar en el caso por caso y analizar conforme al contexto, sin llevar a esto una cuestión exorbitante, ¿no? Y fuera de sitio, que nos haga perder de vista, pues, cuál es la conducta que realmente estamos intentando perseguir. Y yo creo que eso fue un poco, en parte, lo que Sala Superior quiso hacer en esta conversación de Facebook. Decir, sí, es desagradable, pero pues, ¿hasta qué punto esto es violencia realmente por razón de género? Y ahí pues queda abierta la cuestión para que cada uno pueda hacer sus propias
reflexiones, pero como les digo, también queda abierta la cuestión para que cuando nos encontremos frente a estos mensajes, ¿no? Los podamos identificar y podamos también nosotros estar atentos pues a poner, ¿no? Lo que podamos hacer para evitar que se sigan viralizando y proliferando esas agresiones. Dice Juan Manuel, abre un buen espacio a la reflexión personal, espero que podamos seguir creciendo como sociedad. En un estado, justo en un municipio, tenemos una presidenta municipal que siempre se vuelve tendencia cuando el presidente visita el estado y desde su elección se le ataca diciendo que la razón por la que llegó ahí es porque es la amante de... Claro, o sea, siempre se dice lo mismo, ¿no? Y entonces esta mujer ha estado en la política, creo que estuvo en las cámaras antes, ¿no? Y ahora es presidenta municipal y luego quiere ir a otro cargo, pues van a decir, ah, sí, es una mujer, es guapa, fue modelo y además tiene una relación con determinada persona. O sea, ¿por qué no dicen entonces, en el caso, si fuese a la inversa, ¿no? Si fuese un hombre y sería una presidenta de la República, creo que pues tendría un menor impacto el que se tiene sobre esta política. La verdad que sí, que es un caso que siempre me ha llamado la atención. Entonces, pues les llamo a eso, estar atentas y atentos, a ser vigilantes en este sentido, también a cacharnos, ¿no? Cuando nosotros y nosotras mismas sabotemos y entremos en esos vericuetos y pues frente a la libertad de expresión, o sea, la libertad de expresión no es una bandera que nos permita navegar libremente. Hay restricciones y una de esas restricciones debemos tener claros que es la protección de los derechos humanos. Yo me quedaría hasta aquí, les agradezco mucho la atención, les pido disculpas por el mal momento, pero la verdad es que no sabía cómo conectarlo del micrófono, no, me salía que se había desconfigurado o algo así, y yo soy completamente... ignorante en materia de tecnologías, entonces tuvo que venir un compañero a ayudarme porque yo no sabía cómo hacerlo. Muchas gracias y pues espero que sigan pues atendiendo el seminario y que sea de su mayor provecho. Lo seguimos viendo por aquí. Gracias y buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, buen día. Nos vemos. Muchas gracias, buen día.